la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya estamos en el capítulo 3, ya nos encontramos en el capítulo 3. Y el sermón de este día es los últimos días. Los últimos días. Vamos a meditar desde el verso 1 al verso 5. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Esta es la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Demos gracias al Señor por su palabra. Buen Padre Celestial, cuánto nos amas. Y experimentamos tu amor, Señor, al oír tu voz. Experimentamos tu amor, Señor, al recibir tu palabra. Palabra que no merecemos. Sin embargo, hablas a nuestras vidas. Hablas, Señor, para limpiarnos de todo mal. Hablas para hacernos fuertes en la salvación. Hablas para transformar nuestras vidas. Te ruego entonces, Señor, que por medio del poder de tu Santo Espíritu podamos entonces, Señor, recibir tu palabra con mansedumbre. Que al escuchar tu palabra, Señor, podamos adorarte y reverenciar tu nombre. Que al escuchar tu palabra, Señor, podamos examinar nuestras vidas. Y así entonces, Señor, ofrecerte la adoración que tú mereces y no el sacrificio de los necios. Sino que, Señor, habiendo escuchado tu palabra, podamos entonces correr a ti a través de tu amado Hijo Jesús. Oramos esto y pedimos esto. Amén. ¿Cuándo serán los últimos días? ¿Cuándo serán esos últimos días? De eso está hablando el apóstol Pablo. ¿Cuándo serán los últimos días? ¿Serán los días en los cuales vive Timoteo? ¿O son los días previos a la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo son estos últimos días? ¿Cómo sabemos si nosotros estamos viviendo esos últimos días? La teología bíblica del Nuevo Testamento enseña que la frase últimos días, los fines de los siglos o los postreros días son una referencia a todo el tiempo que transcurre entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Cuando en su Biblia de pronto usted encuentra estos versículos, fin de los siglos, fin de los tiempos, postreros días, últimos días, la teología bíblica del Nuevo Testamento enseña que esos son días escatológicos. Son días escatológicos, son días finales. Y estos días finales no van a ocurrir 1000 años después, no van a ocurrir en eventos futuros, sino que son días escatológicos que ya están sucediendo. ¿Cuándo comenzaron a ocurrir estos días escatológicos? Comenzaron a ocurrir estos días escatológicos con la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Estos días escatológicos comenzaron a ocurrir con la encarnación de Cristo, con su muerte, con su resurrección y con su ascensión. Y cada vez que el Antiguo Testamento habla de días postreros, días finales, se refiere justamente a esto. Los días que comenzarían con la primera venida de nuestro Señor Jesús. Eso es exactamente lo que el apóstol Pedro enseña en Hechos capítulo 2, versículo 17, explicando qué es el derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos 2, 17, Pedro cita al profeta Joel y explica que el derramamiento del Espíritu Santo es una evidencia de que el fin de los tiempos ya ha llegado. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto el Espíritu Santo solamente estaba confinado a lo que era el quehacer del templo, el tabernáculo, los sacerdotes y uno que otro hombre que era usado por Dios, entre ellos sacerdotes, reyes, profetas. Pero en el nuevo pacto, el Espíritu Santo ahora se ha derramado sobre toda carne. Y Pedro dice, lo que está ocurriendo ahí es que justamente hemos llegado a los postreros días. El autor de los Hebreos, cuando quiere corregir y animar a estos cristianos judíos que estaban siendo tentados a volver al judaísmo y a la adoración del templo con sus sacrificios, el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice que en estos postreros días, Dios nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Y el apóstol Juan, en su primera carta, muestra una gran evidencia de que estamos en los últimos días al decir lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, dice Juan, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, mis queridos hermanos, según el calendario de Dios, estamos en los últimos días. Según el calendario de Dios, estamos en los últimos días. Y esos últimos días comenzaron a transcurrir con la primera venida de Cristo. Y según el reloj de Dios, que no es Israel, el reloj de Dios no es la nación de Israel. El reloj que marca toda la historia redentora es la primera manifestación de Jesucristo. Y el fin de los tiempos ocurrirá con su segunda venida. Cristo es el Señor y el centro de la historia. Entonces, amados hermanos, nosotros, el pueblo del Señor, estamos en la coda de la historia. Los que saben música saben de qué estoy hablando. Estamos en la coda de la historia. ¿Qué es una coda? La coda, en teoría musical, marca el epílogo, marca el fin de una pieza musical. ¿Y cómo sabemos que estamos entrando en el fin de una pieza musical? Cuando el ritmo aumenta. Cuando el ritmo de la pieza musical aumenta, y junto con aumentar el ritmo de la pieza musical, también aumenta el drama. Simplemente lo voy a explicar de esta forma. ¿Han escuchado la obertura 1812 de Tchaikovsky? Los últimos 4 minutos, eso es la coda. Cuando comienzan a sonar los cañonazos, cuando comienzan a sonar los campanazos, cuando suena el estruendo y finalmente suena un coro de iglesia, estamos terminando la pieza musical. Pues bien, nosotros nos encontramos en la coda de la historia. Sucesos están ocurriendo, estruendos están ocurriendo en el mundo. Y eso significa que estamos rumbo ya.
y están sucediendo ya los días finales. ¿Qué nos enseña esto? Que si estamos en los días finales, y estamos viviendo en estos días finales, debemos aprender a discernir los tiempos en los cuales vivimos. Debemos tener discernimiento de los tiempos en que vivimos. Debemos comprender la depravación total del hombre y comprender el poder de la palabra de Dios, que como dice Pablo a Timoteo, nos puede hacer sabios para la salvación. Es decir, vivimos tiempos escatológicos donde la maldad del hombre es evidente, pero también el poder de la palabra de Dios es evidente, porque solamente la palabra de Dios es eficaz para estos tiempos. La palabra de Dios que salva, la palabra de Dios que transforma vidas, la palabra de Dios que tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Es eficiente y es suficiente para estos tiempos. Pablo entonces le dice a Timoteo y nos dice también a nosotros, ¿qué debemos saber? Esto debes saber, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles serán esos postreros días? No en el futuro, ahora. Ahora. Son días peligrosos. Y la palabra que emplea Pablo aquí para describir estos días peligrosos es el término griego kalepos. La misma palabra que se emplea en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 28, para describir a los endemoniados gadarenos. Cuando tú lees el pasaje ahí, los endemoniados gadarenos son descritos como personas furiosas y violentas. De tanta furia, de tanta violencia que degradaban sus propios cuerpos y nadie se atrevía a acercarse a ellos. La misma palabra que describe esa violencia y esa furia de esos endemoniados, Pablo entonces la utiliza para describir estos tiempos. ¿Cómo son estos tiempos? Tiempos peligrosos, tiempos violentos, tiempos furiosos. Por lo tanto, podríamos inferir nosotros que estos días finales son días donde los hombres parecen endemoniados. Piénselo. Podríamos inferir que el apóstol Pablo está describiendo estos días peligrosos o estos días escatológicos o estos últimos días como días donde los hombres parecen poseídos por demonios. Es muy interesante meditar en esto. ¿Por qué? Porque el propio Espíritu Santo guió a Pablo a decir lo siguiente en el versículo 26 del capítulo 2. Mira tu Biblia ahí, por favor. 2 Timoteo 2:26. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, ¿cómo son los hombres de estos tiempos? ¿Cómo es el carácter moral de los hombres de estos tiempos? Pablo está dando a entender que parecen verdaderos endemoniados, cautivos del lazo del diablo. Ahora, en cierto sentido, estos tiempos peligrosos no dicen nada nuevo de la impiedad del hombre. ¿Por qué? Porque desde la caída de Adán no hay justo ni aun uno, no hay bueno ni aun uno. Desde la caída de Adán no hay quien busque a Dios. Desde el momento de la caída de Adán, todos los hombres son pecadores y aborrecedores de Dios. Eso nos permite meditar en lo siguiente: que no hubo una época pasada de oro. Por lo tanto, no podemos romantizar el pasado. No podemos decir, si tan solo yo hubiese vivido en los días de Jesús, todo sería distinto para mí. No, hermanos. Desde que Adán cayó, el hombre peca, aborrece a Dios, no quiere a Dios. Por lo tanto, el dicho todo tiempo pasado fue mejor en la Biblia
No corre. No corre. Porque no hay una época pasada de oro donde los hombres pecaban menos. ¿Y qué ocurre con estos días? ¿La sociedad se está volviendo mejor? ¿La sociedad se está volviendo más buena, más compasiva? No. Aún los efectos del pecado permanecen. Aún los efectos del pecado permanecen. Aún la degradación que trae el pecado está en medio nuestro, no ha desaparecido. Entonces, lo que sí es nuevo es que en medio de estos días peligrosos tenemos la presencia del reino de Dios. Sí, son días peligrosos. Sí, son días difíciles. Sí, son días violentos. Pero en medio de estos días violentos, en medio de estos días peligrosos, en medio de estos días donde el corazón del hombre está desatado a su perversidad, como lo explicaba nuestro hermano Mauricio, tenemos la presencia del reino de Dios. ¿Y qué ha traído el reino de Dios? La buena nueva del Evangelio a todas las naciones. Sí, está la presencia del mal. Sí, está la presencia desenfrenada del pecado de los hombres. Sí, pero está también la presencia del reino de Cristo. Por lo tanto, estos días peligrosos suceden en el reino de Cristo, que ha sido inaugurado con poder. ¿Y qué está sucediendo con el reino de Cristo? Se está extendiendo hasta los confines de la tierra. Se está extendiendo para traer liberación, perdón y restauración a los hombres. Son días peligrosos, pero son días donde también la Biblia nos enseña que Satanás ha sido atado. Y debes preguntarte, ¿para qué fue atado Satanás? Para que no engañe más a las naciones. Y para que el Evangelio de Jesús pueda llegar a todo lugar. Y los escogidos de Dios, escuchando el Evangelio, puedan acudir a Cristo. ¿Son días peligrosos? Sí, pero son días donde toda lengua, pueblo, tribu y nación puede escuchar ¿qué? El Evangelio de Jesús. El Evangelio de Cristo, el Rey que ha vencido y que ya ha tomado su trono. Por lo tanto, ¿son días peligrosos? Sí, pero son días donde Cristo reina. Habiendo dicho eso, entonces, Pablo le recuerda a Timoteo que son días peligrosos y que son días donde también vamos a sufrir. Cristo reina, Cristo ha tomado su trono, Él tiene dominio, poder sobre todo, pero aún son días donde el cristiano tendrá que sufrir. Mira por favor el versículo 12 del capítulo 3. El que quiere vivir piadosamente en Cristo, ¿qué padecerá? Persecución. ¿Quiénes son los que sufren persecución por este mundo con días difíciles? Los piadosos. Aquellos que quieren vivir piadosamente, aquellos que quieren vivir para Dios, sufrirán persecución de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo odia el Evangelio, aborrece a Cristo. Y si aborrece a Cristo y aborrece su Evangelio, también te aborrecerá a ti. Debemos saber eso, hermanos. También debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El propio apóstol Pablo estaba viviendo esto en carne propia. Pablo estaba predicando el evangelio poderoso del Cristo resucitado, pero ¿dónde estaba Pablo? Preso, prisionero. Mas Pablo entendiendo los tiempos, mas Pablo discerniendo los tiempos. Pablo dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sigue salvando. La palabra de Dios sigue transformando vidas. Por lo tanto, el evangelio triunfará. Nunca lo olvide, hermanos. Nosotros tenemos una visión optimista de la historia. No pesimista, no fatalista. ¿Por qué?
porque Cristo ha vencido al mundo y nosotros venceremos con Él. Entonces, son días peligrosos. ¿Pero por qué son días peligrosos? Pongamos atención en esto. Pablo dice que son días peligrosos no por causa de guerras, no por causa de hambre, no por causa de enfermedades, no por causa de desastres naturales. No son días peligrosos por el calentamiento global. ¿Por qué son días peligrosos? Son días difíciles. Son días peligrosos por causa de las personas que viven en estos días. Y eso es lo que describe el apóstol Pablo. Son días peligrosos por las personas de este último tiempo. Y esa es la razón por la cual Pablo ha dado una descripción del carácter moral de las personas de los últimos tiempos, como son aborrecedores de Dios, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de los placeres, vanagloriosos, soberbios, orgullosos. Por eso son días peligrosos. Entonces, el mal no viene de una cultura. El mal no viene de una cultura ni tampoco de una sociedad. ¿De dónde viene el mal? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Del corazón del hombre. Del corazón del hombre sale el adulterio, los robos, la fornicación, la avaricia. Es el corazón del hombre. Por lo tanto, ¿qué es una cultura? ¿Qué es una cultura? ¿Qué es una sociedad? Una cultura, una sociedad es el reflejo del corazón del hombre. Una cultura, una sociedad es solo el reflejo del corazón del hombre sin Dios. Solamente para que apunte esto, un teólogo reformado llamado Henry Fantil, en su libro El concepto calvinista de la cultura, él dice que la cultura es religión exteriorizada. ¿Por qué? Porque todo hombre es religioso. Y lo que hace el hombre lo hace por su religión. Pero la religión del hombre caído es una religión caída. Es idolatría pura. Es paganismo puro. Y esa es la razón por la cual nuestra sociedad, en este caso nuestro país, está corrompido, lleno de maldad, de desastre y decadencia moral, porque es un reflejo de los corazones caídos. Es un reflejo de corazones caídos. Por lo tanto, esta condición caída, esta decadencia, ¿qué produce? El texto nos enseña que esta condición caída trae desorden. ¿Y cuál es el desorden? Lo vemos en el texto. El pecado hace que los hombres sean aborrecedores de Dios, que es lo bueno. El pecado hace que los hombres sean amantes de sí mismos. El pecado hace que los hombres sean amantes de los deleites antes que Dios. Por lo tanto, estos son días difíciles, son días peligrosos. ¿Por qué? Porque son días centrados en el yo. Son días centrados en el yo. Esa es la razón por la cual los días que vivimos son días difíciles, días duros, días salvajes, días violentos. ¿Por qué? Porque son días centrados en el hombre. Vas por la calle y alguien quiere tomar tu puesto en tu pista y te toca la bocina y te insulta. Porque son días centrados en el yo. Estás haciendo una fila en el supermercado, esperando un momento tu turno y alguien se pone por delante de ti. Son días violentos, centrados en el yo. Son días peligrosos. ¿Por qué son días tan peligrosos? Porque son días de amores desordenados. Piense. Son días de amores desordenados.
¿Por qué de amores desordenados? Porque el hombre fue creado para amar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero son días difíciles porque el amor del hombre está centrado en la criatura antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso son días difíciles. De pronto nosotros escuchamos que todo se solucionaría si este mundo tuviese más amor. All you need is love, como decían los Beatles. Todo se solucionaría si tuviéramos más amor y si le enseñara más amor en el colegio a los niños. Todo andaría mucho mejor si el Estado fuese más amoroso. Todo andaría bien. Pero ¿sabe cuál es el problema? Nuestro problema no es la falta de amor. Nuestros días no son peligrosos por la falta de amor. El problema de nuestro tiempo no es la falta de amor. ¿Cuál es el problema? El problema es que el amor del hombre está centrado en la criatura antes que el Creador. El problema tuyo en particular no es falta de amor, es que te amas mucho a ti mismo. Ese es tu grave problema. Tu grave problema es que desde pequeño te empezaron a decir que eres único y especial. Te amas mucho. Y el mundo te enseña que para estar bien debes crecer en tu amor propio. La Biblia va contra aquello. Porque fuimos creados para amar a Dios. El grave problema del hombre es su amor centrado en la criatura. Y cuando el amor del hombre está centrado en la criatura, ¿qué demanda la criatura? La criatura demanda adoración. Todo ser humano caído, pecaminoso, se ama demasiado a sí mismo y en ese amor demanda adoración. Adórenme, fíjense en mí, consiéntanme. Eso hace la criatura. Déjame recordarlo de la siguiente forma. Eso fue exactamente lo que hizo Satanás en la tentación en el desierto a Jesús. ¿Lo recuerda? Todo esto te daré. ¿Qué cosa? Si postrado me adorases. Piensa, hermano, por favor, cuán horrible es el pecado. Cuán descabellado y cuán irracional es el pecado que hace que una criatura le pida al Creador que lo adore. Pues bien, esa maldad, esa degradación, ese pecado se encuentra en todo ser humano. Niño, joven, adulto, anciano, que está caído, que tiene una naturaleza pecaminosa, ¿qué demanda? Adórenme. Es un amor desordenado. Y por ese amor desordenado, las personas están dispuestas a hacer cualquier cosa. ¿Cómo qué? Por ese amor desordenado, una mujer puede dejar esposo, hijos, hogar, para dar rienda suelta a una fantasía de amor romántico. Eso es lo que te venden en televisión, ¿o no? ¿Sí? Por ese amor desordenado, un hombre puede destruir la vida de su familia por la avaricia y por la lujuria, por un amor desordenado. Por ese amor desordenado, personas mutilan sus cuerpos. Personas están dispuestas a mutilar sus cuerpos para conseguir la identidad sexual con la que están fantaseando. ¿Por qué? Por ese amor desordenado. Es por ese amor desordenado, hermanos. Son días peligrosos porque están centrados en el yo. Son días peligrosos porque están centrados en el hombre. Y por ese mismo amor desordenado, personas están dispuestas a mutilar el cuerpo de un inocente para evitar un embarazo no deseado. Reflexiona en eso, hermano mío.
¿Por qué son días peligrosos? Son días peligrosos porque están centrados en el yo. Y ese yo demanda adoración. Y ese yo demanda respuesta a ese amor desordenado. Son días peligrosos porque todo lo que demande ese yo está permitido. Todo lo que haga feliz a ese yo pecaminoso está permitido. Y si algo o alguien impide la felicidad de ese yo egoísta, de ese amor centrado en sí mismo, eso debe ser destruido. ¿No lo han visto acaso ustedes en sus propios trabajos? No, este me está haciendo sombra. ¿Cómo se manifiesta ese yo pecaminoso? Debe ser quitado, debe ser destruido. Ese es el mundo que nos rodea. Por eso son tiempos difíciles. Por eso son tiempos difíciles. Y ahí comienza entonces el apóstol Pablo a explicar por qué son tiempos difíciles. Vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Son tiempos difíciles por amor desordenado. Son tiempos difíciles porque el hombre está centrado en sí mismo. Mas tú y yo hemos sido rescatados de esta vana manera de vivir. Y vivimos para amar a Dios. Y porque amamos a Dios, podemos amar a otros. ¿Te das cuenta la locura y la condenación del pecado? Centrado en ti mismo, hasta el punto de destruir la vida de cualquier otra persona. No porque te falta amor, sino porque el hombre pecador se ama a sí mismo, más que a Dios. Entonces, son días peligrosos, porque son días que están centrados en el yo, y el yo, por ese amor, está dispuesto a destruir a otro. Entonces, así, el avaro, ahí comienza la lista Pablo. ¿Qué es un avaro? Es alguien que teniendo riquezas está dispuesto a despojar a otro. ¿Para qué? Para aumentar su capital. Aquí pensamos en Luis Hermosilla. ¿Sí? Ese es un avaro. Ese es un avaro que emplea su poder, su conocimiento y todo lo que tiene para aumentar su capital, para aumentar lo suyo. Un avaro también es alguien que, pudiendo hacer misericordia con lo suyo, cierra la mano al que padece necesidad. Ese es un avaro. Un avaro tiene, pero no quiere dar, no quiere entregar, porque su corazón está en sus riquezas. Puede ver a alguien pasando necesidad, pero no mete la mano al bolsillo. ¿Por qué? Porque donde está su corazón, ahí está su tesoro. También tenemos al vanaglorioso o el jactancioso que presume de lo que tiene, que presume de lo que sabe, que presume de sus bienes. Y Pablo pone aquí vanaglorioso con soberbio porque van de la mano. El jactancioso con el vanaglorioso y el soberbio van de la mano. ¿Dónde vemos toda esta jactancia, esta soberbia, si no es acaso en vitrinas para la soberbia que son redes sociales? Los bienes que tengo, los dones que tengo, las riquezas que tengo. ¿Para qué la gente publica esas cosas? ¡Oh, adórenme! Sean como yo, imítenme. Famosos influencers. Esos son los esos son los días en los cuales vivimos. Pablo habla también del carácter de los hombres en estos últimos tiempos que son blasfemos. ¿Qué es un blasfemo? Generalmente el término blasfemo lo asociamos con hablar blasfemias contra Dios, ¿cierto? Pero aquí Pablo está pensando en aquellos que usan las palabras para denigrar, para burlarse, para ofender, para rebajar el carácter de otro. Eso es un blasfemo. Un blasfemo es aquel que usa sus palabras para destruir la imagen de otra persona. Eso es un blasfemo. Y
Pablo dice que el carácter moral de los hombres en los últimos días es un carácter blasfemo. Pero hay un punto muy importante que es la manifestación máxima del carácter moral de los hombres de los últimos tiempos. Y es lo que dice el apóstol Pablo con respecto a los hijos. La desobediencia a los padres es una expresión del amor al yo desenfrenado. Permíteme llevarte a la ley de Dios. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados y todo lo que hagas te vaya bien, ¿cierto? Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no robarás. Noveno mandamiento: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo mandamiento: no codiciarás. La ley de Dios es normativa y prescriptiva. Por lo tanto, un hijo que crece en el temor de Dios, que crece en el temor de la ley de Dios, formado por la ley de Dios, aprenderá a honrar a su padre. Y si puede honrar a su padre cuando salga de su hogar, ¿a quién va a honrar? A su esposa o a su esposo. Y porque aprendió a honrar a padre y madre, ese hombre o esa mujer va a guardar el pacto matrimonial. Porque aprendió ¿qué cosa? La honra, el temor. No va a robar. Porque aprendió a honrar a su padre no tomando lo que su padre no le ha dado. Pero donde no está la ley de Dios, hay caos y desorden moral. Caos y desorden moral. ¿Cómo debe ser la relación entre padres y hijos? La relación de los hijos con sus padres está marcada por la obediencia, por el respeto, por el afecto, por la gratitud. Pero en una cultura que adora el yo, ¿los hijos respetan a sus padres? No. En una cultura centrada en el hombre, en una cultura centrada en el yo que va en contra de la ley de Dios, los padres hacen del niño el centro del hogar. Todo gira en torno a los niños. Ellos son el centro del hogar. Ellos son la razón de existir del hogar. ¿Han escuchado ustedes este asunto, el nido vacío? ¿Dónde está en la Biblia eso? El centro de la familia es Dios. El centro de la familia es Dios. Pero en una cultura centrada en el hombre, los hombres van a poner entonces el centro de la familia, los niños. Los niños se transforman en el centro y la razón de existir del matrimonio. Pero cuando los niños se van, ¿qué pasa con el matrimonio? El matrimonio se destruye. ¿Qué pasa cuando esos niños no llegan? El matrimonio no tiene sentido de ser. Pero cuando Dios está en el centro de la familia vive para Dios. Vive para Dios. Entonces, en esta cultura centrada en el hombre, estos padres que han hecho del niño el centro del hogar, ¿cómo formaron a estos niños? Hijo, tú eres índigo. Tú eres el mejor. Hijo, tú eres un león. Hijo, tú eres el campeón. Hijo, no dejes que nadie pase por sobre ti. Entonces esos padres formaron a esos niños para hacer ¿qué? Para hacerlos creer que eran especiales, para hacerlos creer que eran únicos, para hacerles creer que eran dignos de admiración. Y los pobres profesores en el colegio tienen que luchar con eso. Cultura centrada en el yo. Ahora, ¿cuál es el fruto de esa malformación? Esos padres nunca corrigieron a esos niños. Esos padres nunca disciplinaron a esos niños. Esos padres nunca le pusieron freno a la naturaleza pecaminosa de esos niños. ¿Y cuál fue el fruto de esa mala formación?
Y ahí vemos entonces el fruto. Pablo dice, personas ingratas, personas impías, en el sentido de que están dispuestos a violar toda norma de conducta y de decencia. En el griego da a entender que son personas indecentes, que no tienen vergüenza. ¿Y por qué no tienen vergüenza? ¿Por qué les da lo mismo vivir vidas completamente desordenadas? Porque sus padres nunca los formaron, porque sus padres nunca los disciplinaron, porque sus padres nunca los corrigieron. Ese es el fruto que estamos viendo en este país, hermanos. Personas impías. Pablo luego dice, sin afecto natural. Esos hijos que fueron criados como únicos, especiales y grandes personas, luego se olvidan de sus padres y los van a botar a un asilo de ancianos. Sin afecto natural. Sin afecto natural. Desafectados de todo lazo natural. Implacables. Implacables. Es decir, despiadados, sin la capacidad de reconciliarse, sin la capacidad de perdonar, sin la capacidad de mostrar amabilidad a otro. ¿Por qué? Porque fueron criados en un hogar como reyes, como únicos. Ellos demandan adoración entonces fuera del hogar, ¿no? En el hogar los pusieron como centro de adoración y cuando salen del hogar siguen demandando entonces esa misma adoración. Calumniadores, la palabra que emplea el apóstol Pablo aquí es diabolos, es decir, acusadores, que hablan como el demonio, intemperantes, sin dominio propio, que no logran frenar sus palabras y su necedad, no tienen freno. ¿Y el mundo qué dice de estas personas? No, es que él es muy auténtico. No, es que él va de frente. No, eso no es ser auténtico. Eso no es ir de frente, eso es ser necio. Es usar las palabras para herir a otras personas, eso es necedad, es no tener dominio propio. Ese es el carácter moral de los últimos tiempos. Hombres crueles. La palabra cruel ahí que emplea Pablo da a entender a alguien que es fiero como una bestia salvaje, crueles. Luego Pablo dice que son aborrecedores de lo bueno, es decir, aman lo que se debe odiar. Mientras que el cristiano ama lo que Dios ama y odia lo que Dios aborrece. Pero el carácter moral de estas personas es así. Traidores, traidores, sin lealtad a nada ni a nadie. Impetuosos, sin prudencia ni juicio. Infatuados, dice Pablo, llenos de humo, llenos de vanidad, llenos de pompa. Amadores de los deleites más que de Dios, es decir, viven para el placer. Y Pablo dice que hay algunos que viven tanto para el placer que han hecho del estómago un Dios. Ese es el carácter moral de los hombres de los postreros días. Y nosotros decimos, bien, esos son los rasgos de los hombres de los últimos días. Y pastor, son los rasgos de las personas que están en el mundo. ¿Más qué dice tu Biblia? Si fuera el rasgo de las personas que están en el mundo, no hay problema. Si fueran los rasgos distintivos de personas que están en el mundo, no hay problema. El grave problema es que Pablo nos dice que están también ¿dónde? Dentro de la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Porque el versículo 5, Pablo dice, a estos evita. ¿Dónde están? Dentro de la iglesia. Estos rasgos están en aquellos que tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Estos rasgos están en aquellos que tienen la forma de la piedad, pero niegan la eficacia de ella. Entonces, nuestros días son días peligrosos. ¿Por causa de qué?
Son días peligrosos por causa de que hay una religión que aparenta vida, pero en realidad es una religión muerta. Usted puede tomar un cadáver, ponerle un traje Armani, poner el mejor perfume, las mejores joyas, y seguirá siendo un cadáver. Son tiempos peligrosos porque hay una religión que tiene apariencia de piedad, pero está muerta. Es lo que nosotros llamamos una religión de ateísmo práctico. Con sus bocas confiesan a Dios, con sus labios hablan de Dios, pero ignoran a Dios. Viven como si Dios no existiera. Nunca oran, nunca leen la palabra, nunca buscan a Dios. ¿Por qué? Porque confiesan que Dios existe, pero no tienen comunión con Dios. No caminan con Dios. Eso es ateísmo práctico. Esas personas hablan de Dios, pero Dios no reina en sus vidas. La Biblia los describe como. ¿Cómo la Biblia describe a estas personas? Árboles sin fruto, 2 veces muertos, nubes sin agua, pozos sin agua, nubes sin lluvia. Tienen la forma de la piedad, pero no tienen el poder de la piedad. Hermanos, atendamos con humildad la advertencia de la palabra de Dios, porque hay una religión de formas. Hay una religión de formas, pero en realidad está muerta. ¿Cuál es esa religión de formas? Aprendes cómo decir amén, aprendes cómo orar, aprendes cómo cantar. Tal vez algunos de ustedes aprendieron la forma de sus padres. Tal vez tú, joven, has aprendido la forma de tu padre de cómo sentarte, de cómo hablar, de cómo decir amén, de cómo tomar la Biblia, pero en realidad estás muerto en delitos y en pecado. Ese es el peligro. Y sí, hermanos, debemos tener un culto con la forma correcta y alabamos a Dios por eso, pero no es solamente de forma, debe tener el poder de la piedad, de una vida que honra a Dios. Debe tener ese poder. Si no tiene ese poder, está muerto. ¿Dónde se manifiesta entonces ese poder de la piedad? En una vida que busca a Dios, en una vida que tiene comunión con Dios, en una vida que teme a Dios. Pero las personas que tienen simplemente la forma de la piedad, cuando escuchan la palabra de Dios, desechan la palabra de Dios y siguen amándose a sí mismos. ¿Por qué? Porque por naturaleza son amadores de sí mismos, amadores más de los deleites que de quién, que de Dios. Entonces, querido hermano, examina tu vida. Examina tu vida. Pablo le dice a Timoteo que debe evitar este cristianismo falso. Debe evitar este cristianismo que niega el poder del evangelio. Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. A estos evita. Pastor, ¿eso significa que debemos evitar a los incrédulos? No. Pablo dice que si quisiéramos hacer eso tendríamos que salir del mundo. ¿Eso significa que debemos evitar a hermanos que necesitan instrucción y disciplina en estas áreas? No. Significa que debemos evitar un cristianismo sin Cristo. Significa que debemos evitar un evangelio que no cambia vidas. Significa que debemos evitar la religión falsa y formal. Significa que debemos examinar nuestra vida para ver si realmente tenemos la piedad que es engendrada por el Espíritu Santo o simplemente la forma. Forma de piadoso te puede dar respeto en una congregación, pero no asegura tu entrada al reino de los cielos. Hermanos, ¿cuánto ha fallado la iglesia ignorando este mandamiento? A estos evita.
¿Cuánto ha fallado la iglesia ignorando este mandamiento? ¿Cuántos falsos hermanos quedarían sin espacio? ¿Cuántos falsos maestros quedarían sin espacio en las iglesias? Pero la iglesia ha ignorado este mandamiento de evitar el formalismo y buscar la verdadera piedad. La iglesia desecha la piedad y abraza las formas. ¿Sabe? La iglesia evangélica está llena de historias de desgracia, donde hombres que tenían fama de piadosos realmente eran impíos. Tiempo atrás yo recuerdo un pastor abrió su casa, alojó a misioneros de formas piadosas y uno de ellos abusó a uno de sus hijos. Es fácil imitar la forma, es fácil imitar la apariencia, es fácil verse piadoso por fuera. Pablo dice que debes tener cuidado. A estos evita. A estos evita. ¿Cuánto hemos fallado como iglesia? Porque si solo la iglesia obedeciera y dejara las formas y se concentrara realmente en la verdadera religión, realmente en el cristianismo poderoso, ¿cuántas conversiones no veríamos? Entonces la palabra de Dios te dice en esta mañana, desecha las formas de piedad de un cristianismo sin Cristo. Examínate, pruébate. Tal vez tienes solamente formas, pero no tienes hambre y sed de Dios. Tal vez estás sentado aquí escuchando esto para luego llegar a tu casa y olvidarte de la predicación. Tal vez viniste aquí esta mañana obedeciendo a tu papá, obedeciendo a tu mamá, manteniendo un orden para luego olvidarte de Dios. Eso es una forma de piedad, pero no tiene el poder de la piedad, porque el poder de la piedad en el corazón del hombre y la mujer hacen que ese hombre y esa mujer digan, tengo hambre y sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dios mío, mi alma tiene sed de ti. O estamos vivos o estás muerto, pero no hay un terreno neutral. Lo glorioso, lo maravilloso, es que Cristo llama al arrepentimiento a aquellos que tienen forma de piedad. Encontramos a nuestro Señor Jesús decirle a una iglesia, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y ese Jesús que descubre el pecado de toda una iglesia, ese Jesús tiene el poder para darle vida a los muertos, aún aquellos que están muertos en las formas, aún aquellos que saben cómo vestirse, que saben cómo cantar, que saben cómo decir amén, que saben cómo repetir la Biblia, pero en realidad no aman a Dios. Cristo le da vida a esos muertos. Entonces, hermano mío, pregúntate en esta mañana, ¿somos una iglesia que simplemente tiene forma de piedad o realmente tenemos el poder de la piedad? ¿Dónde está el poder de la piedad? Recuerda Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree que es pecador y que necesita salvación, el evangelio es el poder de Dios que lo libera de ese amor desordenado, de ese egoísmo, de esa vida centrada en sí mismo. Pablo también dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas para nosotros, los que se salvan, esto es el poder de Dios.
El poder de Dios que transforma la vida. El poder de Dios que transforma desde adentro hacia afuera. Hermanos míos, el infierno está lleno de personas que se dedicaron simplemente a lavar el vaso y el plato por fuera. No sea así contigo. No sea así contigo. No te conformes con una religión de formas. No te conformes con una religión de apariencia. No te conformes simplemente con asistir un día domingo, estar acá sentado decentemente, moralmente. Camina con Dios, camina con Él. Porque las formas de piedad no salvan. ¿Qué necesitas entonces? El poder de la piedad. ¿Y cuándo recibimos el poder de la piedad? Mira por favor 2 Timoteo capítulo 1. ¿Cuándo recibimos el poder de la piedad? 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Antes tenía la forma, parecía un cristiano, hablaba como cristiano, cantaba como cristiano, me sentaba con mis padres que son cristianos, pero odiaba a Dios. No meditaba en su palabra, no leía su palabra, no oraba. Antes tenía la forma de cristiano, parecía un cristiano por fuera, pero estaba muerto en delitos y en pecado como todos los demás. Pero Pablo está diciendo que el día de nuestra salvación, el poder de Dios, el poder bendito de Dios, vino a nuestras vidas y venció la muerte. Y la evidencia de haber nacido de nuevo, ¿cuál es? Que ahora amas a Dios. Amas a Dios y creces en ese amor. ¿Quieres caminar con Él? ¿Quieres leer su palabra? ¿Quieres orar? ¿Quieres buscarle? Entonces, hermano mío, esto no es un llamado a que tú hagas una obra ahora nueva para alcanzar a Dios. Este es el llamado para que recuerdes el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Crees en el Evangelio? Deja la forma y sométete a Él. Te invito entonces a doblar tus rodillas y buscar el poder que viene de Dios y no de los hombres. Oremos.